Pasos para el trazado de curva. Primer paso, calcular el dominio y los cortes con los ejes. Segundo paso, cálculo los puntos críticos y los intervalos de monotonía. Tercer paso, puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. Cuarto paso, análisis de asíntotas. Quinto paso, un cuadro de resumen. Y sexto paso, hacer el esbozo de la gráfica. Veamos el siguiente ejemplo. Dada la función f de x igual a 5 por el factor x cuadrado menos 1 entre x cuadrado menos 4, con primera derivada menos 30x entre x al cuadrado menos 4 al cuadrado, y segunda derivada 30 por 3x al cuadrado más 4 entre x al cuadrado menos 4 al cubo. Vamos a hacer un estudio completo de la función y vamos a realizar un bosquejo de la gráfica. Entonces, de acá, pues el primer paso sería dominio e intersección con los ejes. Entonces, tenemos la función f de x igual a 5 por x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado menos 4. De aquí podemos ver que esta función, el numerador es un polinomio y el denominador es un polinomio que se anula en x igual a 2 y x igual a menos 2. Entonces, el dominio de mi función sería todos los números reales exceptuando los valores que anulan mi denominador, que serían el menos 2 y el 2. Bien, ahora, para hallar las intersecciones con los ejes, entonces vamos a ver pues intersección con el eje Y. Para la intersección con el eje Y, pues lo que hacemos es simplemente evaluamos x igual a 0. Entonces de acá tendríamos f de 0, pues sería igual a 5 que multiplica a 0 menos 1 entre 0 al cuadrado, ¿verdad? Menos 4. Y pues esto sería menos 5 cuartos. Entonces el intersecto con el eje Y pues sería 0, menos 5 cuartos. Ahora, para la intersección con el eje X, pues debemos tomar la función f de x e igualarla a 0. Entonces hacemos 5 por x al cuadrado menos 1 entre x al cuadrado menos 4 igual a 0. Y pues de aquí, esta parte que tenemos en el denominador, pues la puedo pasar a multiplicar acá. Lo puedo hacer porque recuerden que estoy asumiendo que el x no puede tomar los valores de negativo 2 y 2. Entonces el denominador no me estaría generando mayor problema. Lo paso acá y el 5 pues también lo paso a dividir. Como pues lo que me queda es un producto o división, un producto por 0 y la división de 0 entre una constante, pues lo que me queda es x cuadrado menos 1 igual a 0, y de aquí pues el x, si lo resolviéramos, sería igual a más o menos 1. Entonces de acá tendríamos que las intersecciones con el eje x sería el negativo 1,0 y el 1,0. Bien, entonces vamos a ver por acá. Tenemos esto acá y tenemos esta información. Segundo paso, debemos analizar puntos críticos y monotonía.
En este caso, pues tenemos que la derivada de la función f de x es igual a menos 30 por x entre x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces, si nosotros igualamos f' de x a 0, pues en este caso, bueno, la parte de abajo del denominador, igual que antes, recordemos que el menos 2 y el 2 quedan excluidos de mi dominio, así que esto lo podemos imaginar como algo no cero. Entonces cuando intentamos resolver, pues lo que tenemos que resolver es simplemente el numerador igualado a 0, ¿no? Y 30 por x, menos 30 por x igual a 0, pues solamente cuando x es 0. Entonces, en x igual a 0, tenemos el único punto crítico de esta función. Ahora vamos a ver los intervalos de monotonía. Para eso vamos a escribir todos los factores de mi primera derivada y vamos a hacer el análisis del cuadro de signos. Entonces tenemos, bueno, antes de hacerlo, notemos que el denominador pues se puede factorizar como el producto de x menos 2 por x más 2 y cada uno va a ir elevado al cuadrado por esta expresión. Entonces de acá tendríamos lo siguiente. Entonces, el factor menos 30 por x sabemos que se anula en x igual a 0 y antes del 0 este factor pues va a tener signo positivo y después del x igual a 0 va a tener signo negativo. Y estos otros dos, bueno, este factor se anula en x2, como está al cuadrado siempre va a tener signo positivo. Este otro factor se anula en x menos 2, pero como está al cuadrado siempre va a tener signo positivo. Entonces, si hacemos los productos de signos, más por más por más, pues aquí sería más, luego más por más, aquí tendríamos más, aquí pues hay un 0, ¿verdad? Y luego menos por más por menos es un menos y menos por más es un menos. Bien, entonces, de acá, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, tenemos que f tiene un punto crítico en x igual a 0, ¿verdad? El punto crítico siempre hay que evaluarlo porque lo que queremos es también conocer el valor de ese punto, pero bueno, ya sabemos que f de 0 es, si volvemos al cálculo que hicimos acá, pues es menos 5 cuartos. Y sabemos además que f es creciente en los intervalos de menos infinito a negativo 2 abierto y de negativo 2 a 0 abierto, y f es decreciente de 0 a 2 abierto y de 2 a más infinito abierto, también los intervalos. Tercer paso, tendríamos ahora que analizar los puntos de inflexión y concavidad. Para este problema, pues analizamos la segunda derivada, que estaba por 30 por 3x cuadrado más 4
entre x al cuadrado menos 4 al cubo. En este caso, si yo igualara esto a 0, vemos que, bueno, la parte del denominador no la podemos trabajar porque está fuera del dominio. Bueno, los valores que pueden anular el denominador no nos interesan. Y la parte del numerador, pues es un término cuadrado más algo positivo, que esto no tiene solución en los números reales. Por lo tanto, no tiene puntos de inflexión. No hay puntos de inflexión. Pero sí debemos analizar cómo cambian los intervalos de concavidad. Entonces hacemos una tabla. Bien, entonces acá en la tabla, bueno, primero notemos que el denominador sí lo puedo factorizar, esta expresión como x menos 2 por x menos 2, y cada uno va elevado al cubo. Entonces los coloco acá y los coloco acá. Ahora, esta expresión de acá no tiene ceros, nunca cambia de signo, y pues siempre tiene signo positivo. Ahora, el factor x menos 2 se anula en 2 y pues como está el cubo y cambios de signos, ¿verdad? Antes de 2 tiene signos negativos y después del 2 tiene signos positivos. El factor x más 2 se anula en negativo 2. De nuevo, como está el cubo, cambia de signos. Entonces antes del negativo 2 tiene signo negativo y luego del negativo 2, perdón, tiene signos positivos. Entonces aquí, pues cuando hacemos los productos de los signos, tendríamos más por menos, que sería más positivo. Luego más por menos por más, que sería negativo. Y más, que sería positivo. Entonces, pues de aquí sabríamos que F es cóncava hacia arriba en los intervalos de menos infinito a negativo 2 y de 2 a más infinito, y es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos 2 a 2.